Entonces, en la clase de hoy, del curso de Math 070, en la clase número 6, vamos a continuar con esta idea de los conjuntos, pero vamos a centrarnos en ciertas propiedades que pueden también tener los conjuntos. Además de enumerar a los elementos, describirlos de qué forma se pueden componer, también vamos a hablar de ciertas combinaciones que se pueden hacer entre elementos. Para eso, vamos a hablar el día de hoy de los conjuntos potencia, y también lo vamos a referir al producto cartesiano. ¿Ya? Y por Profe, última parte sobre la cardinalidad, ¿sí? una consulta, ¿hay posibilidad de que le podamos preguntar por un ejercicio ahora que nos tenía metido ayer durante una sesión de estudio en grupo que hicimos? ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio? Sí, en la guía 1, el ejercicio 1B, ¿Pero cuál es el enunciado? le digo al tiro, lo tengo acá abierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Not 070. Va, perdí el archivo. Ya. Búscalo por mientras, me avisa inmediatamente y yo mientras ¿Sí? tanto sigo. Entonces, el primero de los elementos que vamos a hablar, pero me lo dice inmediatamente, no te preocupes, me dice ya lo tengo y me lo vas diciendo. El Ok, conjunto profe. potencia. ¿A qué se refiere con el conjunto potencia? Ya entendemos que existe la definición de conjunto. Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Ah, ya. ¿Cuál es el enunciado? Dice, propone sin usar tablas de verdad que la proposición Ya. P o Q, sí, solo sí, P y R, Sí, solo sí. P, I, R. ¿Ya? cierra corchete, entonces, Ah, ya. ¿Así? a ver, déjame ver. El P o Q encerrado en paréntesis propios y todo ¿Ya? eso en corchete. Así. Exacto. ¿Ya? Y entonces, abre corchete de nuevo, primer paréntesis, Q entonces P y abre paréntesis de Q, nuevo, entonces P, I, P entonces R, también P, dentro de paréntesis. entonces R. Y había que demostrar que era tautología, sin usar tablas de verdad. Ya. A ver. P, P, estoy pensando. P, Q. Y decía claramente sin usar tablas de verdad. Exacto. Que sea una tautología. No ¿Me puede sirve de ser. algo, profe? Ah, Ahí en el segundo corchete hay una transitividad, si no me equivoco, y eso fue como lo único que pudimos como concluir como grupo, así, tratando de hacer el ejercicio. Q implica R. Si es que es una transitividad. No, lo estoy pensando más allá todavía. Eh, Estoy pensando en que si es demostrar, me están diciendo que es verdadero, porque no me están diciendo encuentre el valor de verdad, sino que me están diciendo demuestre que es tautológica. Entonces, si es tautológica, si a mí me están diciendo que, ejemplo, A implica B es tautológica, yo puedo demostrar no B implica no A, por las demostraciones que hicimos, ¿se acuerdan? La de la contradicción. Entonces, yo puedo demostrar negando no Q implica P, R, todo eso es negación.
implica P y R es negación. Ahora, déjenme pensar un poco. Si igual se demoraron ustedes, yo me puedo demorar un minuto. Entonces, esta proposición, toda esta proposición, también es verdadera, ya que esta es verdadera. La negación, por si acaso, si ustedes tienen P y no practicaron, no se dieron cuenta, si ustedes tienen P y Q y tienen no Q y no P, tienen exactamente el mismo valor de verdad en tabla. Entonces, dicho eso, podríamos empezar a negar todo lo que está adentro. Podríamos usar esa de SQ implica R, porque ustedes utilizaron acá que esto era lo mismo que Q implica R, ¿sí o no? ¿A eso llegaron? Sí. Ya. Pero podrían aplicar la negación, porque está afuera con una negación. Entonces, la negación, si no me equivoco, tendría que ser la primera, parece que era sin negar, y no R, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ahí me pillé con esa propiedad. Vamos a buscarla. Déjame buscarla en mi cuaderno. La negación. Oh, internet. La negación de el entonces. O el implica. Sí, sí parece que es la del no P. Sí, está todo bien. Esa es la negación. Y todo eso implica. Y ahora estoy observando el segundo paréntesis. Podría negar el bicondicional. Negación del bicondicional. Que tampoco me la sé todas de memoria. Y ¿qué podría hacer con la negación? No. Que estoy viendo ahora la segunda parte. La primera ya la restringí lo más posible. Pero una pregunta, ¿Sí? ¿de dónde salió el Q y no R? Abajo. Ah, por la negación del... voy a usar otra letra. Del A implica B. La negación de un entonces es de la forma A y no B. Siempre que Eso le digan, según las propiedades. no es una propiedad, porque esto se puede considerar por medio de tabla. Es Ahí. uno, se podría decir una ley equivalente. Veamos si es verdad. Mira, para que no queden con la duda. Tengo A y B. Tengo A y B. A puede ser verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y tendría el no B, porque también tengo el no B, que sería falso, verdadero, falso, verdadero. El A implica B. Es solamente falso en el segundo caso, en todo lo demás es verdadero. La negación de eso es falso, verdadero, falso, falso. Y el A y no B, que sería esa con esa, va a ser el I solamente en este caso y en todo lo demás va a ser falso. Entonces son equivalentes. Esta es exactamente equivalente a esta, porque tienen exactamente la misma secuencia lógica para combinaciones de verdadero y falso. Entonces yo puedo decir que sí son equivalentes, ¿ya? Siempre que les digan cómo demostrar si son equivalentes, pueden hacer la tabla. En este caso no queremos demostrar que sean equivalentes, porque no está el símbolo equivalencia. Lo que queremos demostrar es que es tautológica la cosa. Entonces, y sin tabla. Ahora en la segunda parte,
que estoy pensando ahí en la segunda parte, ¿qué podríamos hacer para reducir un poco más eso? A ver, ¿qué se puede? El bicondicional solamente va a ser verdadero cuando o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Y estoy pensando en qué más podemos aplicar. ¿A alguien se le ocurre? Sí. Por si acaso estoy pensando también, pero... Profe, A ver, sí. yo lo hice, pero como de otra manera. ¿Cuál? ¿La segunda parte, el paréntesis? O sea, todo el ejercicio lo hice como P si fuera verdadero. Si P fuese verdadero y si P fuese falso, Sí, yo también lo hice y no me dio con P falso. es que es tautológico. Eso quiere decir que con cualquier valor te tiene que dar siempre verdadero. Ah, ya. Eso Vale. significa tautológico, que tú, independientemente del valor que pongas de P, Q y R, te tiene que dar sí o sí verdadero. Si no, no sería una tautología. Estoy pensando a ver qué podría hacer con Profe, con este. Para que profe, vean lo que estoy pensando, es con ese. ¿Qué? pero si el Q y no R Sí. tienen que ser ambos verdaderos, ¿o no? Estoy mal. ¿Por qué ambos verdaderos? Porque no es cuando es un I, no, tiene que ser verdadero. Ya, mira. Acá va a haber algo. Todavía no sabemos lo que va a haber, pero va a haber algo. Imaginemos que lo resolvemos y lo dejamos más pequeño. Lo que esperamos, por lo menos para que sea verdadero, es que este no sea falso. Porque recuerden que si este es falso y este es verdadero, entonces es falsedad. Tú dices, pero imaginemos que todo esto es verdadero. Si todo eso fuese verdadero, entonces lo que esperamos es que todo lo que está dentro de ese signo de interrogación no sea falso. Tendríamos que ver que eso no sea falso. Pero no se centren en esto porque esto ya está reducido. Ya está más reducido, no puede estar. Ahora lo que se tienen que centrar es en la parte de la incógnita acá, en la segunda parte. Porque esto no está reducido todavía. A menos que ustedes vean algo así como, pero hay muchas letras todavía. Está la P, la Q y la R. Mientras que en otro lado tenemos la Q y la R. Entonces tenemos que reducir con alguna propiedad el segundo elemento. ¿Se entiende? Por lo menos yo le estoy enseñando, ustedes me tiraron el problema, yo lo tenía planteado, entonces lo estoy haciendo igual que ustedes. ¿Qué pasa si a mí me tiran un problema y yo digo ya cuáles son los pasos a seguir? El primero que hice fue el negar, que si P implica Q, entonces el no Q implica no P. Que da lo mismo por si acaso, pero esa negación en cierta manera me salva porque me está reduciendo el implica y me lo dejó como un I. Ahora es la negación del bicondicional. En ese estoy viendo si aplico la negación del bicondicional o aplicar algunas propiedades entre elementos. Por casualidad, ahí en el P o Q, sí, solo sí P, ¿puedo aplicar distribución? Sí, eso estoy pensando. Es mi opción que estoy ahí guardando, porque ahí uno claramente puede ver distribución y puede decir, puedo jugar con los elementos de forma que pueda generar distribución. Pero el último caso, ¿por qué? Porque generaría cuatro elementos. Sí, pero dos de esos cuatro elementos me darían verdadero directamente, porque me quedaría un... Puede ser. Sí, que yo tengo sí, por eso tengo la costumbre de como de buscar algo más fácil, ya, pero parece que esa es la solución. Al final hay que usar distribución. Sí o sí, aunque no queramos utilizarlo. Ya, espérate. Déjame pensar un minuto. Sí, parece que vamos a tener que usar la distribución nomás. Aunque no se quiera. Ya, a ver, veamos. Pero, hay que ver si con el sí, solo sí se podría hacer esa distribución o no. Estoy pensando cómo hacerla correctamente.
Ya, a ver. Entonces, si usamos distribución, es que no me acuerdo, no le voy a mentir, si con el sí solo sí se puede hacer. Pero si se podría hacer, ¿qué quedaría? Quedaría. ¿La tienen esta? ¿La de la distribución de este? Yo tengo la distribución de eso. Ah, ¿está en la guía, en la clase que vimos? ¿O está en una guía? Ah, no, aparte, en Ah, ya, una... ya. Pero igual no me Pero sí. gusta eso porque si lo tienes aparte de las presentaciones que hemos visto, igual eso es un poco riguroso. Así me refiero, si está bien, está bien. Riguroso por nuestra parte, como coordinación. Que no debería Sí. hacer eso. Ya. ¿La tienes? Eh, Déjame ver, porque es que es un listado que me pasaron de la U de Chile, creo. Y me cuesta como manejarme con la organización que tienen ellos. A ver, vamos. Yo mientras tanto te voy a buscar. A ver. Auto. Tautologías. Bicondición. Eso. Ya. Tautología, bicondicional. Y sobre todo es la tabla de. Ese que acá está. Ah. Ya, parece que ahí, déjeme buscar. Si no me equivoco, en ese caso debería ser P o Q entonces P y P P, entonces P o P, Q. U, entonces. Ah, ya, sí, P, sí. Ahora, tiene toda lo que. I, P entonces P o Q. P, y Q. Entonces, R tendría que ser. Ahí ya no. Ya, pero ¿tú Pero cómo la espera, tienes? ¿Tú cómo la con tienes? con un IR, porque el P y el IR están separados, no hay un paréntesis que lo una. Ya, I, R. Verifica, por favor, que lo haya puesto bien. Sí, así lo. Ya, y aquí falta un paréntesis Ah, adentro. no. No, Los paréntesis de adentro son O y el de fuera es el I. El conector de fuera es el I. ahí. Ahí, En el, en el PI, ya. pese que estoy medio perdido. P es P o Q, entonces P P, O, Q. o Q, Ya, entonces P. ya, Y P entonces P o ya. Q. Entonces, P, entonces, P, P entonces P o Q. P, O. Ya. Déjame ver. Te falta uno, el R. Sí. Es que el R me queda IR. Me queda IR al final. Porque como no está unido por paréntesis con el P, me lo dejo fuera. Ah, ya te entendí. Y todo eso por IR. Por IR, sí. Todo eso IR. Ya te entendí. Sí, ya. Es que yo estaba viendo todo esto como uno solo. Y no, Ujú. no era uno solo, era esto. No, y Ya, y ahí, sí, el conector de fuera, el que es como el principal, sí. es un I, no es uno. El de fuera. Perdón, Este. el que queda P y P entonces tanto, en vez de el O tiene que ser un I. Espérate, tranquilo. ¿Este está bien? Pero es que no estoy. Ese está bien. Ya. ¿Esto está bien? Sí. Ese es el que viene, el que debería ser un I.
Este es un I, disculpa. Un I. Eso. Eso. Y todo lo demás está ahí. Y acá, Exacto. ahí. Ya. Veamos. Veamos si es verdad. Sí, es que yo ahí cometí el error, porque yo estaba viendo todo esto como un paréntesis. Y por eso yo no me acordaba de ninguna propiedad que fuese con un doble, un I y un O en ambos lados. Pero no tenía paréntesis. Entonces, al no tener paréntesis, lo que estamos considerando es todo esto que está acá. Entonces, ahí están las combinaciones, que sería, primero, todo esto con el condicional P y el condicional P por todo esto. Es el bicondicional. Si yo les digo A bicondicional B, lo que le estoy diciendo es que una opción es que el A implica B y el B implica A. Es la definición de bicondicional. Pero eso resultaba cuando teníamos un elemento. Yo estaba viendo, por eso no me salía. Ya, está bien. Ahora, todo eso lo tenemos que negar. Porque está escrito así. Profe, Sí. ¿puede volver a escribir eso, lo de A implica B? A bicondicional B. Eso. ¿Qué significa el bicondicional? Que lo primero que tenemos es que el A implica B, que va en una dirección. Que es como que tú borraras este y solamente te preocuparas de una dirección. Pero al mismo tiempo, el I tiene que cumplir también para la otra dirección, el bicondicional. Por eso se llama bicondicional, porque vas tanto de A a B como de B a A. Esa es la tabla del bicondicional. Si no lo creen, pueden hacer la tabla. A, B, sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La implica B. Sí, solamente, sí, solo si B, o A bicondicional B sería verdadero, falso, falso, verdadero. Y en el caso del A implica B, sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y el del B implica el A, sería al revés, sería verdadero, falso, falso, falso. Y falta aquí un negativo. Y vamos a llamar esto 1, esto 2. Y si tenemos el 1 bicondicional 2, que es con el I, sería, espérate, déjame verificar que esté bien mi tabla. Verdadero, sí, aquí me equivoqué. Y no me dijo nada. Ahí. Estaba al revés, que estaba pensando en cuál eran falsos. Ahí está. Que es al revés. Voy de B a la. Entonces es al revés. Y el único falso sería el tercero. Y ahora con el I, simplemente me quería verdadero, falso, falso, verdadero. Que es justo el mismo valor que tiene el bicondicional. Entonces son equivalentes. Es esa idea. Entonces no es una propiedad por si acaso, es la definición de bicondicional. Ahora que tenemos la definición de bicondicional, pero vuelvo a decir, eso solamente se aplica cuando tenemos los elementos 1. ¿Podríamos aplicarlo en 2? También se podría aplicar en 2. ¿Está seguro la persona que está planteando esto, que esto no está en paréntesis? Sí, totalmente seguro. Que esta parte no está en paréntesis. Totalmente seguro, así aparece en la guía por lo menos. Ya. Porque si fuese con paréntesis, lo borro más todavía porque serían combinaciones, pero lo vamos a dejar ahí. Ya, espera, mi instinto igual me dice que es con paréntesis, pero lo voy a dejar ahí. Ya, Nosotros ahora ¿qué también, hacemos? no. Sí, porque si fuese con paréntesis, lo voy a escribir abajo, voy a escribir exactamente el mismo, pero con la suposición que todo fuera en paréntesis. Si fuese todo en paréntesis, me quedaría el P y Q implica P y R. Y es que también se puede hacer. Sí, no, se podría hacer. Y exactamente el otro paréntesis sería P y
R implica P, I. O Q. Ya. Que estoy viendo con las negaciones. Si fuese la negación del... Ya, pero dejémoslo así, sí, filo. Después lo vemos. Si no funciona, es ese caso. Ahora, cuando negamos el I, ¿cuál es la negación del I? Cuando yo tengo el... Aquí algún... Allá. Cuando negamos el P y Q, ¿cuál es la negación del P y Q? P negado o Q negado. Ahí, ¿sí o no? Lo habíamos Ujú. visto en clase. Entonces, ¿qué significa eso? Que podríamos negar todo lo que está dentro del paréntesis grande, que no lo voy a poner, pero es todo lo que está en rojo. Todo esto que está en rojo no lo voy a volver a escribir, va a estar ahí negado. O no es. ¿Sí o no? Ahora, fíjense que en el otro lado tenemos el... Profe, Sí, si quieres revisar el enunciado del ejercicio, por si acaso, un compañero mandó una imagen del ejercicio solo por el chat. ya, espérate, déjame. Hice un virus. A ver. Dice, pruebe sin usar tablas que la verdadera proposición tanto. Sí, ya, sí, es lo mismo que estamos haciendo. Sí, eso es, simplemente demostrar. Ya. Entonces, fíjense en esto. Para los que se perdieron. Tenemos el enunciado, que tenemos que demostrar que todo esto es tautológico. Si todo eso fuese tautológico, yo podría, si es P implica Q, yo también podría demostrar el no Q implica no P, que tendría el mismo valor. Ahora, por eso negamos en la primera parte ambos lados. Y cambiamos el orden. De la negación del primero, antes de negar podemos darnos cuenta que es distributiva, no distributiva, se me olvidó el nombre. La de asociativa. Es asociativa. Entonces Q implica P, P implica Q, entonces Q implica E. Y la negación de eso, que está después, nos quedaría el Q y no R. Por otra parte, en la parte de acá, desarrollamos ese bicondicional solamente para P. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el primer término implica P y P implica el primer término, porque eso significa bicondicional, que recién lo acabo de demostrar con la tabla. Y en la parte del solamente el I, R, se deja separado, se deja ahí sin tocar. Vamos a negar, porque estamos negando todo eso. Entonces, al negar, tenemos un... Voy a borrar los colores. Ahí. Y voy a poner con morado. Tenemos acá un I. Y la negación de un I es negar esto. Y acá, disculpen, es un O. O, R. Ahí está. Negar lo primero y negar lo segundo. Ahora, para que, si nos damos cuenta, tenemos por una parte Q y no R, y en el otro tenemos algo o no R. Entonces, ¿qué pasa? Si hay dos casos posibles, o solamente hay un caso, que es este el único caso que sea falso, todo lo demás son verdaderos. ¿Ya? Entonces, estamos viendo el caso que el más raro, que sería el caso que este fuese verdadero y justo el otro da falso. Si esto es verdadero, si todo esto es verdadero, quiere decir que tanto Q es verdadero y no R es verdadero. Estamos viendo el caso más raro. Si el no R es verdadero, quiere decir que acá es verdadero. Y con ese O, todo eso sería verdadero. ¿Se dan cuenta, no? Que no puede ser que el menos R
da lo mismo. Si el R es verdadero, si el R es verdadero y si el R menos es verdadero, quiere decir que está la posibilidad de que todo esto sea verdadero. Puede ser falso, ¿no? Puede ser que Q sea falso. Si Q es falso, todo es falso y se salva. Toda la tautología es verdadera, porque independientemente del valor que tenga, va a ser falso. Si está la posibilidad de que Q sea verdadero, menos R lo podemos considerar como verdadero, pero si menos R lo consideramos como verdadero, por defecto ya la parte del condicional es verdadero, la segunda parte. Sí o sí, va a quedar siempre verdadero. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. ¿Están seguros? Entonces ahí ya se demostró, pero se demostró por ese caso muy raro que hay entre el I y el O, que siempre que tengamos un A y B, o P, Q, o sea, no es que no quiero usar la misma letra, A y B, y otra letra, un C y B, o B, lo que va a pasar es lo siguiente, que hay 4 combinaciones, sin hacer tabla, sí, lo vamos a tener que hacer, pero si uno lo hiciera hasta lo podría hacer sin tabla. Decir lo siguiente, pero si tengo el A, el B y el C, tengo las siguientes combinaciones. Verdadero, 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 falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y tendríamos el A y B. El A y B va a ser verdadero en este caso y en ninguno más. En todo lo demás es falso. El C o B basta con que uno de los dos sea verdadero. Entonces te va a ser verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Y yo le estoy diciendo lo siguiente, que fíjense que son muy pocas probables las que sean el primero verdadero. Pero aún así, si estas son verdaderas, las demás son por defecto también verdaderas. Eso estoy diciendo. Que nunca se va a cumplir. Nunca, siendo que esto sea verdadero, esto va a ser verdadero por la culpa del B. Que esté en un I y en un O. Nunca. Nunca se va a cumplir. Se lo mostré por tabla para que lo vieran, pero uno lo puede visualizar. Sin tabla uno lo podría decir, mira, si nunca va a llegar ese valor. Entonces, como nunca va a llegar a ese valor, nunca esto va a ser falso, porque nunca va a estar el caso de que esto implica falso. Nunca va a existir esa probabilidad, esa combinación. Por lo tanto, como nunca va a existir esa combinación, es tautológica. Siempre va a dar verdadero. Donde me demoré más y puedo explicar, es por esto, es por esta parte que está acá. Que yo pensé que tenía que ser paréntesis, entonces me estaba tratando de recordar una como A y B implica C y D, algo por el estilo, pero no, era simplemente considerar el primero. Entonces ahí solucionaba todo ese problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí. Para dejarlo claro para las personas que después quieran ver de nuevo el video, entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Primer paso, todo esto lo vamos a llamar A, implica B. Primero demostrar por el B menos B implica no A, que son igual de equivalentes. Entonces negamos ahí. Cambiamos el A por el B por el A. Antes de negar el primero, el segundo paso, era esa asociatividad. Entonces la asociatividad nos decía que todo eso se convertía en un Q implica R. Y el Q implica R, la negación de eso, lo que haría el Q y no R. Ahí ya no se puede reducir más. Entonces ahora tenemos que ver el otro lado. Y el otro lado simplemente era aplicar el concepto de bicondicional. ¿Qué significa el A bicondicional B? El bicondicional B es que A implica B y al mismo tiempo B implica A. Entonces aplicamos la definición en
toda esta parte que está acá, que lo voy a poner en morado. Toda esta parte aplicamos ese bicondicional, que es todo esto. Y voy a borrar el morado de acá. La parte del IR se deja exactamente igual, pero recordando que hay una negación en todo el enunciado. Entonces la negación de eso va a ser el término en morado, que es todo esto que está acá, que no lo voy a poder escribir, pero es todo ese término en morado, y la negación del R. Recordando que el condicional I, el conector I también se niega como O. Y ahí lo encontramos con la disyuntiva de que tenemos exactamente el mismo término, pero uno con I y uno con O. Entonces, nunca va a existir la combinación verdadero o falso. Nunca va a ser O. Nunca va a poder ser que esto sea verdadero y esto sea falso por culpa de ese el mismo término, el menos R que se comparte en ambos lados. Y ahí se resuelve y está autológico. Entonces, queda grabado, lo pueden volver a ver. ¿Eso era de taller o era una clase de taller o de ayudantía? De la guía de la clase. Ah, ya. Por si acaso, hay veces que en la guía ponen ejercicios que igual no vienen al caso. Voy a revisar la guía, no la había revisado. Pero se puede. Sí, Andrea. Profe, ¿cómo va a ser la dinámica más rato en el control? No lo sé, porque yo, por lo que entiendo, yo no tomo el control. Deberían ser los ayudantes. ¿Qué le han dicho en información? ¿Puede revisar el aula mientras tanto? ¿Qué le han dicho? O sea, nos enviaron un correo que decía que el control iba a ser, ya iba a haber clases y casi al terminar la clase se iba a abrir el espacio para el control. Pero nada más. Déjame revisar dónde está el espacio para el control. Evaluaciones, calendario, certámenes, controles, evaluación de certámenes. ¿Y dónde está cronología para el certamen? 1, videos, clase. Estoy viendo otra cosa, información general. Profesor Aldo, taller. Y link para hacer las clases. Programa y estudio. Estoy buscando dónde está el link. ¿Y a usted le dieron el link directo para el control? Acá está, controles de talleres. No, Control no número dijeron 1. nada. Déjenme revisar. Sí, este cuestionario no estará disponible hasta el viernes 16 a las 1:15. A las 1:15 estará disponible, por lo que yo estoy viendo, ¿ya? No les puedo mostrar porque esta es la parte privada del profesor. El cuestionario dice no estará disponible hasta el viernes 16, que hoy día a las 1:15. Este cuestionario se cerrará a las 1:40. Eso quiere decir que tienen, ¿cuánto? Ya está, ahora mi cerebro no funciona. ¿25 minutos? 25 minutos. 25 minutos. Y es un cuestionario. Entonces van a haber preguntas en las cuales van a tener que contestar dentro de 25 minutos. O sea, 25 minutos que tiene que ser más o menos corto. ¿Cuántas preguntas y de qué tipo? No las puedo ver. Ni tampoco las voy a ver. ¿Ya? Porque eso no me corresponde a mí. Sería jugar chueco. Porque podía influir Profe. ahora en lo que estamos hablando, puede influir en su respuesta. ¿Sí? Una pregunta, si es un cuestionario, ¿vamos a tener como que mostrar evidencia de cómo llegamos a eso o no? No, es que estoy pensando si es con alternativa o sin alternativa. Por el poco tiempo debería ser con alternativa solamente. Entonces no hay que demostrar nada porque es con alternativa. No creo que sea subir un archivo, sacarle la foto a un desarrollo y subirlo. Porque es un cuestionario, entonces el cuestionario no les da el tiempo para poder resolver las cosas. No tiene que ser online, tiene que ser solamente alternativa. No van a tener que demostrar nada. Ok, gracias, profe. Ya. Envíe la guía para los que no la tienen. Sí, ahí por si acaso hay compañero subió la guía de ejercicios por si la quieren hacer. Recuerden que la hora que les dije el control, para que estén atentos ya, sobre todo eso, que es a la 1:15. Igual les debería haber llegado ese aviso, que a la 1:15. Igual nos vamos a tener que conectar a taller, ¿cierto? ¿A qué hora tienen el taller? A las 12:15. Sí. 12:15. Ah, ya. Sí.
Gracias, Ahí por si profe. acaso, el que tenga más información, ¿saben qué? Tiene que ser el profesor de taller, que es el control de taller. Entonces yo creo que él dentro de la clase les va a decir, ya, aquí en unos pocos minutos, conéctense acá. Y él tuvo que haber visto el taller. Por eso no me pillaron con el taller. Pero por el poco tiempo que tienen, va a ser la alternativa. Igual pregúntenle, ¿ya? Pero era sobre todo eso, el tiempo. Fíjense en el tiempo, que son 25 minutos. No se pueden pasar de eso, si no se cierra. ¿Sí? ¿Cuál es la otra duda? ¿Alguien dijo profe? Profe, nada. Ya. Entonces, déjenme ver el tiempo. Si alcanzamos, si todavía lo sobra. Entonces, hoy día vamos a empezar a hablar de lo que es conjunto potencia. Ya aclarando esa duda gigantesca. Si tienen más dudas me pueden preguntar en la otra clase, pero ya no nada más. Y definir lo que es el conjunto potencia. Nosotros tenemos un conjunto. Tenemos un conjunto A que está determinado por muchos elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto potencia lo que dice es lo siguiente. Que imaginemos que el conjunto es el universo o un conjunto A. Pero nosotros podemos crear los subconjuntos. Todas las formas posibles de crear subconjuntos va a ser el conjunto potencia. ¿Qué significa? Que del conjunto que yo tenga, ejemplo, el conjunto A, son todos los subconjuntos posibles que yo puedo crear. Ejemplo, esto es un subconjunto. Esto también es un subconjunto. Esto también es un subconjunto. Y decir cuáles son los subconjuntos posibles o cuál es determinar la cantidad, ¿ya? Entonces ese es el conjunto potencia. Se define el conjunto potencia de A denotado de esta forma. Siempre lo vamos a denotar, disculpen, como PA, así como lo voy a escribir acá, como también en mayúscula puede ser PA, y se refiere que vamos a calcular el conjunto potencia del conjunto A. Y al referirnos a eso, como el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos. Es crear todos los subconjuntos posibles de ese elemento. ¿Ya? Entonces, pregunta. Vamos a partir con uno bien simple. Este que está ahí. Voy a cambiar el color. El 2, este 1. 1, 2 y 3. ¿Cuántos subconjuntos pueden crear con esos tres elementos? Es como combinaciones, al fin y al cabo. Ver la cantidad de combinaciones posibles que pueden crear. ¿7? No sé. Primero, tendríamos el 1, 2. Tendríamos el 1, 3 y el 2, 3. Hasta ahí tendríamos 3. Después tendríamos el 1, el 2 y el 3 por sí solo. 3 más. ¿A alguien se le ocurre alguna otra combinación? Uno vacío. Es una buena pregunta. El conjunto vacío es como esto. Esta es la representación del conjunto vacío. ¿Pertenece al conjunto A Sí. o no? ¿Por qué pertenece al conjunto A? Porque está dentro del conjunto A. El vacío siempre va a estar dentro de cualquier conjunto. Entonces también es un elemento de todos los conjuntos. ¿Y faltará alguno más? El del 1 y 2 y 3, los tres juntos. El conjunto total. Eso. El conjunto total también es un subconjunto de sí mismo. ¿Ya? También lo podemos denotar de esa forma. Entonces vamos a tener por lo menos 8 combinaciones. Entonces, el PA de mi ejemplo va a ser el conjunto, y lo podemos escribir de esta forma. El 1, el 2, el 3, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3, el 1, 2, 3, el vacío y el A. Y ahí tendríamos conjunto potencia. Recuerden que se llama conjunto potencia, por lo tanto es un conjunto que tiene todos estos elementos. Estos son los elementos del conjunto ahora. Pregunta.
Para el primer caso que está acá, ¿cuál sería el conjunto potencia? ¿Cuál sería? A y vacío. Sería el A, porque si alguien podría decir, profe, el A minúscula, el elemento A minúscula, pero el A minúscula es A, entonces es válido decir, podemos decir tanto el A mayúscula como el conjunto, como el elemento, pero van a ser exactamente el mismo, y el vacío, ya que siempre se va a encontrar el vacío. En el segundo caso, ¿cuál va a ser el conjunto potencia? En este caso vamos a tener el A minúscula, el B minúscula, el AB, que es el A mayúscula, todo eso lo podemos escribir como A mayúscula, o escribirlo, por si acaso, si estamos enumerando elementos, es mejor, a mí me gusta mejor que lo escriban así como AB, o con los corchetes que corresponden que están usando, corchetes, y el conjunto vacío. Ahí. Fíjense en este detalle, lo escribí así como elementos, y no lo escribí como conjunto, porque no estamos enumerando conjuntos, sino que como elementos dentro de un conjunto. Entonces, el tercero es vacío, por lo tanto, ¿cómo se describiría el conjunto potencia del vacío? Vacío, simplemente. ¿Ya? Entonces, algunas observaciones. Los elementos son conjuntos, lo que está dentro del conjunto potencia son conjuntos, por lo tanto, y aquí un detalle, lo que lo está diciendo es que esta parte del A y B, aunque sean un solo elemento, lo tenemos que escribir sí o sí como conjunto. Que se me pasó por alto. Pero esa es la primera observación, los dice, los elementos de PA son todos conjuntos, entonces todo lo que esté dentro lo tenemos que escribir en forma de conjunto. Aunque sea un elemento, lo tenemos que escribir como conjunto y no como elemento. ¿Y qué significa escribir como conjunto? Con los corchetes. El segundo observación, que el conjunto vacío es un elemento de todos los conjuntos. ¿Ya? Y lo que quiere decir es que nunca el conjunto potencia va a ser vacío. Siempre va a haber un conjunto. ¿Cuáles van a ser? Siempre van a haber dos realmente. Va a estar su propio conjunto y si está vacío es solamente el conjunto vacío. Pero el conjunto vacío no significa que esté vacío. Porque es un conjunto. Si yo digo P de vacío, el conjunto potencial del conjunto vacío es el conjunto vacío. Pero no es lo mismo que decir, y por eso la primera observación, vacío, como elemento vacío. Porque sí existe un conjunto. Puedo hacer, dentro del vacío, hacer otro subconjunto que sea vacío. ¿Ya? Y algunos de los teoremas. Que si yo tengo que A es subconjunto de B, entonces el conjunto potencia de A es subconjunto del conjunto potencia B. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, todas las combinaciones que yo pueda hacer en A también las tiene B, pero la diferencia es que B tiene muchas más combinaciones. Una palta. El B, que me dice el segundo teorema, que la intersección del conjunto A intersección B va a ser simplemente el producto potencia de A intersección del conjunto potencia de B. ¿Qué quiere decir? Que si tengo A y tengo el B, el conjunto potencia de la intersección, que sería el de esta zona, va a ser el conjunto potencia de A, son todas las combinaciones de todos los conjuntos de elementos que puedo hacer, pero intersectándolo con los B, solamente los subconjuntos que pertenecen entre los dos, es como algo obvio. Y exactamente lo mismo pasa con el de la unión, que si tengo la unión de A y B, esa unión va a ser un subconjunto de los de
A unión B. ¿A qué se refiere? Y este es más sutil. Aquí tomen atención en esta parte y lo voy a dar con un ejemplo para que lo veamos bien. Si yo tengo el conjunto A y el conjunto B tiene esta forma, el conjunto potencia de A solamente va a ser el 1, el 2, el 1, 2 y el vacío. No hay más. Porque tengo dos elementos. Esto feo mis paréntesis, pero son ahí. Mientras que el conjunto P, el conjunto potencia de B, disculpen, va a ser el 2, el 3 y el 2, 3. Y el vacío. Pero el conjunto potencia de A unión B es mucho más grande, siempre va a ser más grande porque tengo más combinaciones. Además de tener el 1, el 2, el 3 y el 4, porque pertenecen a A unión B, tengo el 1, 2, pero también tengo el 1, disculpen, el 4 no existe. Además de tener el 1, 2, tengo al 1, 3, que ninguno de los dos anteriores lo tenía. Ya con el generar un elemento más, que sería el de este con este, genero más elementos que los conjuntos por separado. Entonces, vamos a dejar hasta acá. El conjunto potencia es simplemente esta idea de contar cuántos subconjuntos se pueden crear dentro de un conjunto. Profe, ¿Sí? una consulta de, ¿no sería más fácil, por ejemplo, saber, por ejemplo, cuántos números tiene un solo conjunto y elevar el conjunto a ese número de, o sea, la cantidad que tiene? Es más fácil sacarlo así, ¿o no? Es que la diferencia es que tú no... primero, cuando tú escribes el conjunto potencia de A, tú quieres saber cuáles son las combinaciones. Tú tienes que escribir las combinaciones. Entonces no es solamente enumerar. Tienes que escribir el conjunto. Entonces sí o sí, aunque no queramos, tenemos que sabernos las combinaciones. Lo que tú dices que es fácil contar los elementos. Sí, si contamos los elementos sería mucho más fácil. Pero no es contar, es enumerar, es decir, nombrar a cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces cuando les piden, calculen el conjunto potencia, tienen que escribir el conjunto potencia. Y dejarlo todo como un conjunto. ¿Ya? No, todavía los queda tiempo porque está viendo ahora la hora. Todavía los va quedando 15 minutos. Y sí alcanzo a hablar sobre el producto cartesiano. ¿Por qué quiero seguir hablando del producto cartesiano? Para que no quede tan pendiente para la próxima clase. Y solamente cardinalidad, que es exactamente lo que tú dijiste. Enumerar los elementos de un conjunto lo vamos a dejar para la próxima semana. Que es esta parte de acá. Cardinalidad. Que es enumerar. ¿Cuántos elementos tiene un conjunto? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 elementos, eso. Pero vamos a terminar con el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? El producto cartesiano, como el nombre dice, va a ser un producto, una multiplicación, por decirlo de alguna manera, entre dos conjuntos, A y B. Pero tiene una pequeña sutileza. Si el conjunto A son los elementos 1 y 2, y el conjunto B son los elementos 3, 4, cuando yo calculo el producto cartesiano de A, B, son todas las multiplicaciones que puedo generar entre conjuntos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el elemento 1, es como los pares que puedo generar con los elementos del otro conjunto. Y los pares, ejemplo, serían el 1, 3, que es un par ordenado. No es que lo esté multiplicando entre elementos, porque recuerden que los conjuntos no necesariamente son números, pueden ser nombres, manzanas, frutas, animales, lo que sea. Entonces es simplemente ordenarlos como pares. Esto es un par ordenado. ¿Y por qué significa ordenado? Porque tiene un orden. El primer elemento, lo voy a poner morado, el primer elemento del par pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Entonces todos los pares ordenados que puedo crear serían el 1, 3, el 1, 4, el 2, 3 y el 2, 4. Nada más. No puede ser el 3, 1. El 3, 1 va en sentido contrario. Por lo tanto, no pertenece al A cruz B. Pertenece al B cruz A. Este elemento no pertenece. Ahí lo vamos a tachar. No pertenece. Solamente serían estas 4 combinaciones como pares ordenados.
Eso es un producto cartesiano. Eso lo está diciendo. El producto cartesiano es cuando yo haga este producto, van a generar pares, donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. ¿Ya? Entonces, algunas observaciones. Si nosotros decimos que este par es igual a este par, estamos diciendo que este elemento es igual a ese y este tiene que ser igual a ese, sí o sí. Porque si no son iguales, no pueden ser el mismo par ordenado. No puede ser el mismo par. Y los vamos a dar cuenta, ya con el ejemplo anterior, que el A cruz B no es lo mismo que el B cruz A. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque si yo en el ejemplo anterior tenía el conjunto A cruz B, el conjunto B cruz A es que parto con elementos de B y genero los pares con los elementos de A. Y no se parecen en nada los pares a los del conjunto A. Estos cuatro que están acá no tienen ninguna semejanza con los que están acá. ¿Ya? Y ahora entienden qué significa esto del R cruz R. Cuando ustedes ven en los problemas y hablan del R cruz R, están hablando de todos los reales X y todos los reales Y y generar todos los puntos del plano cartesiano. Este es el plano cartesiano, R cruz R. O lo que escribe alguno, R cuadrado. Se refiere que todos los puntos de la red, todas las combinaciones X y generan un grupo que es el producto cartesiano, pero de los números reales. ¿Ya? Esto se los voy a dejar yo como tarea y cuando la próxima clase de la próxima semana los voy a volver a tomar esta parte para que podamos corroborar estos que están acá. ¿Ya? Lo vamos a dejar próximo capítulo. Próximo capítulo. Continuar. Entonces, el fin de semana lo ideal es que ustedes lo hagan. Fíjense bien que dice, por lo menos, representación gráfica. Además de explicar un poco los elementos, pero la representación gráfica es la que me interesa. ¿Ya? Entonces, sin más, sí, el ending. Hay que crear un ending. Entonces, lo estaríamos viendo la próxima semana. Que les vaya muy bien en el control. Y eso. Recuerden estar atentos en el aula, estar revisando constantemente el aula por cualquier tipo de información y lo estaríamos viendo ya la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe.